Hola, ¿qué tal? A continuación resolveremos un problema de balance de materia. Extracción. Se requiere separar mediante un proceso de extracción, el benceno contenido en una mezcla, cuya composición es de 70% de benceno, y el resto de una mezcla de hidrocarburos parafíricos y de naftalenos, utilizando dióxido de azufre líquido para tal fin. Se sabe que cuando se utilizan 3 libras de dióxido de azufre por cada libra de alimentación del proceso, se obtiene una corriente de refinado que contiene 16.666% de dióxido de azufre, y el resto de benceno. La corriente de extracto contiene todos los ingredientes que no son benceno, algo de dióxido de azufre y aproximadamente, un cuarto de benceno, por cada libra de hidrocarburos diferentes del benceno. Determine los flujos de cada una de las corrientes en el sistema. En el esquema se puede observar que el extractor cuenta con 2 corrientes de entrada y 2 de salida. Cada corriente está representada por un número. Así que para las corrientes de entrada tenemos el número 1 y 2. Para las corrientes de salida tenemos el número 3 y 4. La corriente 1 es la entrada de la mezcla de benceno e hidrocarburos. El problema nos dice que de la mezcla el 70% es benceno, y el resto los hidrocarburos. Así que para el benceno tenemos una fracción de 0.7. Y para los hidrocarburos tenemos una fracción de 0.3. Además nos proporciona el flujo másico. La corriente 2 es el dióxido de azufre líquido, que se usará para extraer el benceno. La fracción de dióxido de azufre es 1 ya que se trata solo de este compuesto. En esta corriente determinaremos el flujo másico. La corriente 3 es el benceno que se separará de la mezcla. El problema nos dice que en esta corriente saldrá el 16.666% de dióxido de azufre y el resto de benceno. En esta corriente determinaremos el flujo másico. La corriente 4 es la mezcla de hidrocarburos que separamos. En esta corriente, además de la mezcla de hidrocarburos, saldrá un cuarto de benceno por cada libra de hidrocarburos. Y también saldrá el dióxido de azufre empleado para la extracción. Ahora pasaremos a los balances general, y por componentes. El balance general es el siguiente. Flujo másico 1, más, flujo másico 2, es igual a, flujo másico 3, más, flujo másico 4. El balance por componentes es el siguiente. Para el benceno. Flujo másico 1, por, la fracción de benceno en la corriente 1, es igual a, flujo másico 3, por, la fracción de benceno en la corriente 3, más, flujo másico 4, por, la fracción de benceno en la corriente 4. Para los hidrocarburos. Flujo másico 1, por, la fracción de hidrocarburos en la corriente 1, es igual a, flujo másico 4, por, la fracción de hidrocarburos en la corriente 4. Para el dióxido de azufre. Flujo másico 2, por, la fracción de dióxido de azufre en la corriente 2, es igual a, flujo másico 3, por, la fracción de dióxido de azufre en la corriente 3, más, flujo másico 4, por, la fracción de dióxido de azufre en la corriente 4. Ahora pasaremos a la solución del problema. Del problema podemos deducir 2 ecuaciones. La ecuación 1 sería: el flujo másico 2, es igual, a 3 veces el flujo másico 1. La ecuación 2 sería: el flujo másico 4, por, la fracción de benceno en la corriente 4, es igual, a un cuarto, del flujo másico 4, multiplicado por, la fracción de hidrocarburos en la corriente 4. Con la ecuación 1 podemos determinar el flujo másico en la corriente 2, ya que conocemos el dato del flujo másico 1. Lo que dice esta ecuación es que el flujo másico 2 es 3 veces el flujo másico 1. Con la ecuación 2 podemos determinar el flujo másico 4 por la fracción de benceno. La ecuación nos dice que el flujo másico 4 por la fracción de benceno es un cuarto, del flujo másico 4 por la fracción de hidrocarburos. Una vez aclarado esto, comenzaremos con el balance de componentes para los hidrocarburos, de la cual sustituiremos los valores que conocemos. El flujo másico 1 y la fracción de hidrocarburos en la corriente 1. Y conoceremos el valor del flujo másico 4 por la fracción de hidrocarburos. Pero si recordamos la ecuación número 2 que planteamos anteriormente, el flujo másico 4, multiplicado por, la fracción de benceno en la corriente 4, es igual a, un cuarto, del flujo másico 4 por la fracción de hidrocarburos. Los datos que encontramos los usaremos para determinar el flujo másico 3.
Para esto despejaremos del balance de componentes para benceno el flujo másico 3. Donde el flujo másico 4, multiplicado por la fracción de benceno en la corriente 4, corresponde al valor que determinamos anteriormente y las demás variables nos las proporcionó el problema. Finalmente el flujo másico 4 y sus componentes los determinaremos con despejes en los balances general y por componentes que planteamos en el análisis del problema. Cada ecuación fue determinada de su respectivo balance, y solo nos quedaría sustituir los valores que ya tenemos y los que encontramos. Ahora pasaremos al simulador de Excel para efectuar las operaciones planteadas. Se puede observar que el esquema fue previamente elaborado, así como se colocaron los datos que nos proporcionó el problema. Comenzaremos con el cálculo del flujo másico 2, si bien recordamos el flujo másico 2 es 3 veces el flujo másico 1. Así que nos situamos en la celda del flujo másico 2. Y ponemos flujo másico 1, por 3. Continuaremos con el cálculo del valor del flujo másico 4, por la fracción de hidrocarburos. Ponemos flujo másico 1, por la fracción de hidrocarburos en la corriente 1. Con este valor podemos determinar el flujo másico 4, por la fracción de benceno en la corriente 4. Solo tenemos que multiplicar del valor del flujo másico 4, por la fracción de hidrocarburos, por 0.25, que equivale a un cuarto. Ya que obtuvimos el dato podemos multiplicar el flujo másico 3, despejando este, del balance de componentes del benceno. Nos situamos en la celda correspondiente al flujo másico 3, y ponemos flujo másico 1, más, fracción de benceno en la corriente 1, menos, flujo másico 4, por, la fracción de benceno en la corriente 4, entre, la fracción de benceno en la corriente 3. Con el flujo másico 3, podemos calcular el flujo másico 4, despejándolo del balance general. Ponemos flujo másico 1, más, flujo másico 2, menos, flujo másico 3. Ahora podemos calcular cada componente en la corriente 4, con ayuda de los balances por componentes. Comenzaremos con la fracción de benceno. Ponemos flujo másico 1, por, fracción de benceno en la corriente 1, menos, flujo másico 3, por, la fracción de benceno en la corriente 3, entre, flujo másico 4. Para la fracción de hidrocarburos. Ponemos flujo másico 1, por, fracción de hidrocarburos en la corriente 1, entre, flujo másico 4. Finalmente para el dióxido de azufre. Ponemos flujo másico 2, por, fracción de dióxido de azufre en la corriente 2, menos, flujo másico 3, por, la fracción de dióxido de azufre en la corriente 3, entre, flujo másico 4. Por último comprobaremos el balance con ayuda del balance general.
el flujo másico 1 más el flujo másico 2 es igual a el flujo másico 3 más el flujo másico 4. Como se puede observar, se cumple el balance. Gracias y espero que sea de ayuda este tutorial.